Amén, hermanos. Los invito a que estemos reflexionando en esta noche sobre un tema que me pareció interesante compartirles. Y dice así, construyendo argumentos. No sé si han oído hablar de los argumentos. Vamos a estar viendo ahora qué significan los argumentos para el que no sepa. Y argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Es decir, son razonamientos los argumentos. Y dice que para argumentar hay que conocer, ¿no? Bueno, en nuestro caso hablamos de la Biblia y cuando nos referimos a argumentar, vemos que muchas veces se nos ha enseñado que ser racional es ser malo o va en contra de la fe. Y ahora vamos a ver si realmente, según la palabra, va en contra de la fe o no. Vamos a buscar en 2 Corintios 10, versículo 5. Acá el apóstol Pablo estaba hablando justamente de este tema y dice así la palabra. Versículo 4, perdón, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Acá vemos que habla de fortaleza, que son construcciones altas, argumentos, que son razonamientos, y dice altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Es decir, la altivez es un sentimiento de superioridad. Es cuando los razonamientos que tenemos se levantan en contra del conocimiento de Jesús, de nuestro Dios, ¿no es cierto? Ahí es cuando está mal razonar. De hecho, Dios nos hizo seres racionales. El conocimiento y el razonamiento es de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos decía que tengamos cuidado que esos razonamientos no se levanten en contra del conocimiento de Dios. Mientras no se levanten en contra del conocimiento de Dios, es bueno razonar, es bueno construir argumentos. Y vamos a ir ahora a Mateos capítulo 4, versículo 1 al 11. No veo bien la pantalla, por eso estoy... Capítulo 4, que habla de la tentación de Jesús. Yo elegí este pasaje, hermano, porque me gustó cómo argumentaba Jesús frente al diablo, que es un ejemplo de argumentación. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, entonces escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
todo esto te daré si postrados me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hasta ahí la palabra. Bueno, acá vemos cómo Jesucristo argumentaba contra el diablo diciendo, escrito está. Que esto, el mensaje que yo le quería dejar, hermano, lo que es construir, cuando uno construye argumentos para responder con la palabra al diablo o muchas veces a la propia conciencia de uno o a las voces de las personas cuando te cuestionan. Usamos argumentos, por ejemplo, si pueden pasar a la próxima diapositiva. No, la siguiente. Usamos argumentos, por ejemplo, para hablar de economía, para hablar de la salud, las promesas de Dios, las tentaciones, las luchas espirituales y nuestra posición espiritual. Esto es, qué importante, hermano, cuando leemos la Biblia y subrayamos los versículos que nos gustan, porque esos son los argumentos que nosotros construimos para después poder decir, escrito está. No solo al diablo, sino muchas veces a las personas, cuando las personas nos preguntan qué piensa la Biblia respecto de tal tema, y nosotros decimos, escrito está, y argumentamos, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje, la apertura de esta noche es poder construir argumentos con la palabra para poder decir de Cristo está cuando sea necesario. Amén. Te invito a que te pongas de pie. En esta hora vamos a seguir alabando al Señor, pero así como dijo Emanuel, vamos a declarar conscientemente lo que decimos, porque ¿cuántos de acá sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande? Y muchas veces nos llenamos de pensamientos o argumentos que nos da el mundo exterior, y más en estos tiempos de que Dios es malo, de que Dios es injusto, que Dios no tiene poder porque pasó tal cosa, y muchas veces nos dejamos influenciar por eso. Y yo te invito a que en esta hora podamos declarar lo contrario, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios increíble y un Dios que tiene misericordia por su pueblo y que realmente es un Dios bueno y amoroso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Nuestro Dios es poderoso. Váyate como iglesia. Tú eres increíble,
Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, amén. Por eso en esta hora vamos a seguir alabando, vamos a danzar en su presencia y vamos a seguir declarando que esta es la hora, este es el tiempo en el que a pesar de las cosas que están pasando, el Señor quiere un pueblo que esté adorando, que esté alabando, que esté proclamando a pesar de que miren cosas malas o que alrededor sucedan cosas malas. El Señor nos tiene guardado en la palma de su mano, amén. Saluditos de alabanza al Rey.
Buenas tardes. Llegó el momento de alabar a nuestro Señor, pero con los diezmos y las ofrendas. Si no tienen, no se sientan obligados. Pero vamos a agradecer también por todo lo que el Señor nos da y porque nos permite colaborar con su reino. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites entrar en tu casa, dándote la gloria, la honra, la adoración y la alabanza a tu divino nombre, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido y nada nos ha faltado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ser colaboradores en tu obra. Te rogamos, Padre, que sean multiplicados, bendecidos y también bendecida la economía de todos los hogares de tus hijos, Señor. Provee trabajo donde no lo hay, mejora las condiciones de trabajo de quien está necesitando y ayúdanos para que con sabiduría podamos ser buenos administradores de todas las bendiciones que tú pones en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, bendiciones, iglesia. Quiero hacer un anuncio, pero antes de hacer el anuncio, vamos a darle la bienvenida. Vino con Cecilia, mi hermana Elba, que viene por primera vez. Te damos la bienvenida, Elba. Esperamos que te sientas bendecida y que te vayas a tu casa renovada y fortalecida. Amén. Un anuncio. ¿Me escuchan? A partir del miércoles y domingo, 18 horas, vamos a correr 1 hora la reunión, así que a las 18 horas, y si pueden hacer circular esta información, estaría buenísimo. A partir de este próximo miércoles ya vamos a comenzar 18 horas. Hola, hola. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hoy me tocó compartir el mensaje hoy. ¿Y cuántos vienen preparados para escuchar lo que Dios le va a decir hoy? ¿Y cuántos están preparados para recibir, sea lo que sea? Bueno, vamos a poner, Brian, el título de la prédica. Bastas de excusas le puse. Ya el título nos dice todo, ¿no es cierto? Con signo de admiración se lo puse bien para que... Y abajo, ¿cómo podemos dejar las excusas? Como pregunta. No sé si ustedes saben lo que es una excusa, pero bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando y a medida que lo vaya diciendo, me gustaría que ustedes se autoanalicen, porque lamentablemente no terminan bien las personas que viven de excusas. Y lo vamos a, por supuesto, a corroborar en la palabra y cómo Dios toma las excusas y qué Dios opina de las excusas. Y cómo terminan lo que no se arrepienten de las excusas. A dónde termina y a dónde lo manda Dios. O sea, está todo en la palabra y está clarito. Por eso es un tema fuerte, pero bueno, es algo que es necesario porque se está hablando y se está viendo que estamos en los últimos tiempos. Pero siempre cuando a mí me pasaba, no sé a ustedes, como que antes de ser pastor, ¿no? Cuando me predicaba decían, sí, pero falta todavía. Dios tiene que predicar a todo el mundo. Y empezamos con las excusas. A ver, cuando dicen, no, si Dios dijo que va a venir, cuando le predica a todo el mundo, va a venir. Y nosotros no sabemos cuándo va a pasar. Capaz que mañana vos te despertás y vos te quedás acá. Y se fueron los otros. Y después ya está. Ya es tarde. Entonces, tenemos que estar preparados. Y si lo dice una persona que sabe cuántas excusas le metió a Dios. O sea, que cuando yo preparé esto y miraba esto, me acordaba de mí, en primer lugar. Porque siempre cuando uno prepara, siempre Dios lo habla primero a uno para después hablar a los demás. Porque no somos perfectos. Y yo, en este momento sí, Dios me tuvo misericordia y me levantó como pastor, ¿no es cierto? Pero soy una persona como ustedes, tengo defectos como ustedes,
tengo cosas buenas, cosas malas, me enojo como ustedes. A ver, soy una persona, no soy Jesucristo. O sea, pasa que muchos se piensan que el pastor viene Jesús y el pastor abajo. Le tienen algunas personas una devoción extrema. O sea, y a eso pasa cuando después se terminan yendo de la iglesia porque el pastor no lo decepcionó. Y eso pasa porque lo suben mucho al pastor. O sea, el pastor es una persona como ustedes. Obviamente tiene otro nivel porque Dios lo levantó por algo, pero es una persona. No es Jesucristo, no es Dios. No hay que endiosar a las personas. Como un ejemplo, el Papa. El Papa es una autoridad más, nada más, pero hasta ahí nomás. Y muchas personas lo tienen como que parece que es un Jesucristo, el Papa. Lo veneran, hacen cosas que Dios odia. Entonces, bueno, vamos a leerle, para no extenderme, lo que significa, yo busqué el significado de excusa. Es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Después puse, las excusas son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas y responsabilidades que se le achacan. O sea que, ahora le voy a decir por qué. Y me gustó esto que busqué acá, que se lo quiero leer, que es un proverbio árabe, que dice, quien quiera hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Y ahí estamos nosotros los cristianos. Y no solo los cristianos, sino el mundo entero. Pero ¿cuál es lo malo? Que lo del mundo se pegó a la iglesia y ahora en la iglesia ponemos las excusas como en el mundo. Nosotros las excusas las llevamos a todo nivel. Trabajo, iglesia. En todos lados ponemos excusas. Todos. Ninguno de los que están acá me puede decir que nunca puso una excusa. Capaz que pusieron una excusa ahora antes de venir a la iglesia. Que también lo hemos hecho todo. Por eso te digo, nadie nos escapamos de las excusas. Y muchas veces, lamentablemente, los cristianos lo hemos llevado acá. Y muchas veces, ya conocen a mi esposa, que es la coordinadora, y las excusas que han puesto, algunos acá y en otras iglesias donde he estado, que por ahí te dan risa, hermano. Lamentable, no es lamentable, pero yo acá veo, ahora se anunció una sola persona nueva, pero la mayoría de acá somos cristianos de años. ¿Cuántas prédicas, alabanza tenemos en el lomo? Si nos ponemos a sacar cuenta a través de los años. ¿Y cuál es la excusa preferida? Porque yo también lo he hecho, por eso se lo digo. Cuando alguien te quiere dar una responsabilidad, no estoy preparado, hermano, todavía. Dame más tiempo, me falta. Esa excusa se la dije yo a Dios cuando me llamaba para predicar. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Lo mismo que yo le voy a decir a ustedes. Porque ustedes están igual que yo, son cristianos de años. Me dice, no pongas excusa. Ya estás preparado. Toda esa información que tenés, la tenés en el cerebro y yo en su momento la voy a dar. Vos tenés que predisponerte a hacerlo. Clarito. Y así todo, seguía poniendo excusas. Pero, ¿se dieron cuenta que no tenemos excusas delante de Dios, no? O sea, siempre vamos a tener excusas delante del hombre, pero delante de Dios no tenemos excusa. Aparte, Él hizo algo, porque ya nos creó, del momento que nos creó, ya sabía lo que íbamos a hacer. Y Él se hizo hombre y pasó por todos los procesos y no dejó nada librado al azar, como ya hemos escuchado en prédicas anteriores, cuando Él se bautizó por agua también. Él empezó el ministerio, pero antes ¿qué hizo? Se bautizó por agua. Hizo todo lo que un hombre, lo que Él le pide a nosotros, como hombre. Él lo hizo. Y nosotros siempre ponemos excusa igual. O sea, tenemos el ejemplo de Jesucristo y igual seguimos con las excusas. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar porque lamentablemente nos lleva a un mal camino. Mucha gente cuando le piden para orar por las ofrendas, no quieren. Por eso muchas veces ustedes acá van a ver que siempre pasan lo mismo. No porque quieren, sino porque no hay. Vos le decís a alguien, ¿quiere orar por la ofrenda? No, gracias, después no, todavía no, pará que me tengo que preparar. O no te digo nada si te pasa una reflexión, le agarra un ataque al corazón. Ya, o sea, entonces hermano, tenemos que estar preparados. Somos cristianos de años acá. Acá no. Entonces las excusas no van más allá. Tenemos que empezar a analizar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Es Dios mi prioridad? Bueno, entonces tenemos que prepararnos.
Muchos ya están preparados porque ya tienen conocimiento, tienen cosas, tienen vivencias. Es más, le digo, el cristiano que recién se convierte también puede predicar. Me decía recién, no tenés excusa. ¿Por qué? Porque yo no lo experimenté eso porque yo no tuve la bendición que nací en un lugar cristiano, pero la mayoría que llegó al Evangelio, ¿cómo llegó? La mayoría cuenta siempre lo mismo, por eso se lo voy a decir. Llegan mal, depende de la vida que le tocó, y cuando llega Cristo a su vida, ven el cambio, se sienten felices, se sienten gozosos, ven que su vida cambió. Bueno, eso predíquenselo al otro. Al amigo que estuvo con ustedes, que está en la misma situación, ya eso es un motivo para que vos prediques. Predicá de lo que sabés, no de lo que no sabés. Y Dios te va a usar, porque Dios mandó, a todo el mundo le mandó ir y predicar. Los obreros, la mies es mucho y los obreros poco, dice la palabra. Entonces eso nos mandó a todos. No a los pastores le dijo, predicá vos nomás. No, a todos. O sea que todos los que están sentaditos acá tienen que salir y predicar afuera. Porque eso es un mandato de Dios. Entonces prediquen con lo que saben. Y muchas veces no hace falta predicar tampoco. ¿Cuántas personas han escuchado los testimonios que vinieron acá de ver el ejemplo nomás? De cómo son en el barrio, cómo son en el trabajo. Vieron su ejemplo y eso los trajo al Señor. Así que muchas veces fíjese que Dios obra de diferentes maneras. Pero ¿cuál es la clave? Es el querer. Es el pasar acá. Porque ustedes me ven ahora a mí, yo estoy acá al frente, pero ustedes, ¿qué se piensan? ¿Que yo antes no tenía vergüenza? No pensaba, ¿qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? No, voy a practicar antes, sí, tengo que pasar horario. Y muchas veces todo lo que decía la mitad, porque por ahí te agarraban los nervios, o sea, ¿pero qué hice? Y no me queda otra. O sea, pasá, y bueno, la práctica hace al maestro, para todo. Para mí todavía no es fácil preparar un mensaje, se crean que es fácil. A lo mejor el pastor que más ya como maestro, ya para él más ducho, ya tiene más años, pero uno que recién arranca, no es fácil, pero sin embargo lo hago. Entonces, no hay excusa para ustedes tampoco. Yo no los voy a excusar. Porque Dios tampoco lo va a excusar. Dios lo va a esperar, pero un tiempo. Porque la vida pasa, la gente se pierde. Fíjense el testimonio que contó el pastor, no me acuerdo si acá en la iglesia o en la de hombre, de una persona que Dios lo llamó a un trabajo y no quiso, y mucha gente se perdió después. Y él se murió. Porque Dios no hizo caso y Dios, tuvo un accidente y se murió. ¿Y cuánta gente se perdió por no obedecer? Entonces Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, y no sabe cómo puede terminar. Yo tuve la misericordia, le voy a decir así, de que Dios quería que yo sea pastor, y bueno, Dios me tuvo misericordia y por más excusa hasta que me dijo, basta, chao, tenés que venir acá. Y gracias a que a otro pastor que vio el potencial en mí, que yo seguía poniendo excusas, me dijo, tomá, andá, ya está, listo, andá y predica, así nomás. Que yo les digo que más de uno acá yo se lo haría, pero no me dejan. Te los digo para que sepan, porque hay algunos que le hace falta eso, como hicieron conmigo, un empujón, porque si no va a estar toda tu vida con excusa. ¿Vergüenza? Sí, todos tenemos vergüenza. Pero hay, por ejemplo, yo le llamo la vergüenza normal, como la que tenía yo. Después está la otra que es por un trauma, que eso sí ya es más jodida, un trauma que hayan tenido en la niñez, que necesitan psicológico, y a lo mejor tiene un médico escénico a venir acá a hablar delante de la... Bueno, eso ya es otro problema más grave, está perfecto. Y después está la otra persona que directamente no le interesa orar, no quiere pasar, no le interesa. Por eso es bueno que hablen con los pastores, porque nosotros tenemos que saber, porque muchas veces ya ha pasado que la pastora ha llamado los miércoles a orar y no pasó nadie. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos en una iglesia donde, como yo le digo, gente de años, gente que están trabajando. Gracias a Dios la mayoría de esta iglesia, los que están en un ministerio pasan, pero hay muchos que todavía no. Entonces los animo a que pasen. Líderes, preparen a la gente que tienen y aprieten las clavijas porque ya tienen que pasar. Eso de que la vergüenza se terminó. Porque es como yo le digo, vergüenza, yo tenía también vergüenza, pero ¿cómo lo superé? Primero va al pastor y le dice, mire pastor, ore porque tengo vergüenza, me cuesta, es la normal. Bueno, pero vos tenés que buscar ahora el medio, como le leí acá el proverbio árabe, busca un medio para hacer. ¿Y cuál es el medio? Por ejemplo, anda a tu casa, orá.
ponete a practicar. Por ahí no sería la palabra ideal, pero bueno, una forma de decir, bueno, voy a practicar en el espejo. ¿O no han escuchado ustedes los pastores que han pasado que practicaban en el espejo? Porque también tenían vergüenza o tenían... Y bueno, una forma que tenían que hacer, se imaginaban el público o le predicaban a la familia. Lo sentaban así como están ahora ustedes, 3 o 4, y empezaba... Tienen que buscar el medio, busquen la forma. Dios te va a ayudar, pero si vos no te pones, y vas a vivir con excusa y no va a pasar nunca. Es como yo le digo, y no pasa solamente acá, pasa en todas las iglesias. Yo antes de venir acá estaba en otra iglesia y pasaba lo mismo. A mí me llamaban por teléfono y me decían, hermano, ¿quiero orar por el pan? Sí, bueno, sí, ya sabía, gracias. Por eso te llamo a vos, porque yo sé que siempre me va a decir que sí. Si te cuento todas las excusas que me ponen, mirá, alguno cada uno, y me decía, porque yo ya había confianza y es lo que yo le dije ahora. No estoy preparado, falta. Y eran gente de años. Sí. ¿Hasta cuándo va a pasar? Es una oración por el pan, por el vino, tampoco te que hacerte una prédica. Es algo sencillo. Y ponemos excusa. Y lo más triste es que pensamos que con eso nosotros zafamos, y lo peor que tenemos que entender que el mal y el daño lo hacemos nosotros. Porque vos te estás perdiendo la bendición porque así te alejas de Dios. Porque Dios odia la excusa. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? Le estamos dando la gloria al diablo y le creemos más al diablo que a Dios. Si Dios te tiene vergüenza, y bueno, acá hay personas que han pasado, que la estoy viendo ahora, que son, las voy a nombrar porque ya ellas pasaron y ya dieron el testimonio de ellas, que son Sofía y Roxana. Ellas mismas dijeron, nosotros también nos daba vergüenza, pero sin embargo vencieron, pasaron y oraron. Y si ellas pudieron vencer la vergüenza, yo también otro día la vencí, ¿por qué ustedes no la pueden vencer? ¿O que son extraterrestres? O sea, son personas normales, todos somos lo mismo acá en el Dios. Dios creó a todos personas diferentes, pero iguales para Él. Nadie más que nadie. Y si yo hoy estoy parado acá y pude vencer la vergüenza, y por ahí como yo les digo, por ahí me cuesta la comunión con Dios, me cuesta muchas cosas todavía, no se creen porque ya soy pastor, ya está, ya superé todo, viene Jesucristo y abajo estoy yo. Soy como ustedes también. Por ahí meto excusas. Por ejemplo, una de las excusas que también he metido, que Dios me la hacía ver, o mi esposa también, es los miércoles que yo también no oro mucho. Y digo, no, ¿para qué? Yo estoy predicando, estoy diciendo que pase otro. Excusa. ¿Me dieron cuenta? Que todos ponemos excusa. Entonces, tenemos que cambiar. Amén. La excusa no es sabiduría ni amor. Es irresponsabilidad, engaño, orgullo y rebelión. Fíjese. Todo lo que o sea, la excusa es un pecado. ¿Y Dios qué dice del pecado? Odia al pecado. Ama al pecador, que es diferente. Entonces, si la excusa es un pecado y nosotros no cambiamos, nos vamos al infierno. O sea, ya basta. Ya Dios le dice, basta, hasta acá llegamos. O sea, le hablo a los que, como les digo acá, que ya la mayoría somos cristianos de años. Basta con la mediocridad, con papito que te cree, que la leche en la boca, que la mamadera. No, ya está, es hora que lo empezás a hacer vos solo. O sea, basta de apoyarte que el pastor no. El pastor te puede ayudar una sola vez, pero vos tenés que moverte, porque si vos no te movés y no accionás, no vas a cambiar nunca. O sea, personas se han perdido ministerio por las excusas. No, más adelante, no estoy preparado, no, es para otro. Y Dios te tiene paciencia. Pero Dios, ¿qué hace? Es como yo te digo, Dios alguno, como en mi caso, como hay otros, los quiere usar tanto y le tiene tanta misericordia que dice, no, vos vení acá, aunque no quiera, acá. Pero hay en la mayoría que Dios no le tiene esa paciencia. Y dice, listo, ¿no querés? Listo, chao, fuera. Lo llama al otro. Y el otro acepta, tac. Pero ese que lo aparta, corre el peligro, como yo les dije. Digo, lo deja, pero si no se arrepiente, él le puede ir bien en la vida. Puede ser exitoso, pero después de qué le sirve si después se va al infierno. Se murió y se fue al infierno. Porque cuando vayamos arriba, está todo anotadito ahí. Nuestra vida, es como la película, como acá. Tenés todo. Obviamente que lo que te arrepentiste, eso no te va a aparecer, porque Dios se olvida. Eso también lo dice en su palabra. Pero lo que no, está todo ahí.
Entonces, lamentablemente, hermano, justamente quería que entendamos esto y que realmente seamos sinceros con nosotros mismos y, como yo le diga, nos hagamos un autoanálisis y veamos qué excusas ponemos, si seguimos con eso y si realmente queremos cambiar. Porque la vergüenza, ya te digo, la vergüenza también es una excusa. Es algo así, natural, normal, pero ya es una excusa, porque acá te dije yo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice Jesucristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, es normal, la vergüenza sí es normal, pero enemigo la vencés. O sea, tenemos que querer. Cuando nosotros ponemos excusa, a Dios le llega no quiero. Es así de sencillo. No quiero, lo toma el Señor la excusa. No puedo, no quiero. Porque una cosa que vos intentés y que no te salga, y otra cosa que directamente te cerrega, no quiero. Por ejemplo, pasar acá, orar acá adelante, que es algo que a todos nos ha costado, y como yo le digo a la mayoría, pues sí, no es fácil que vos vengas acá, y te digo que a mí me ha pasado, inclusive por el pan, cuando he orado, por el vino, cuando he arrancado, que vos en mi casa, yo bueno, voy a decir esto, y cuando pasa acá, decir la mitad de las cosas. A veces porque el Espíritu Santo te cambia, y hay veces que te transfieran los nervios, y decís otra cosa, pero por lo menos lo decís, lo vencés. Pasá acá adelante, lo hemos contado, yo lo he contado, y mi señora también, cuando empezamos a orar, que no quería orar, que estábamos ahí, que la quería matar, porque digo, dale, empezaba a orar yo y estaba. Y 5 minutos, 10 minutos y nada. Y nos levantamos y la quería matar. Y le dije, no, que no puedo, no. No era no puedo, no quiero. Porque yo le decía, decí 3 palabras nomás, amén, suficiente, pero ya venciste, algo decí. No te digo que te mandé hasta que después lo logró y lo venció, pero tuvo que ella querer y hacerlo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para vencer a la vergüenza? Y pasar acá adelante. Pasar acá adelante y orar. Así diga 3 palabras, hermano. O sea, hay un montón de motivos para orar. O sea, no se piensan que Dios, o ustedes se piensan que está en la Biblia también, cuando está el fariseo que se hace una oración con palabras extraordinarias y está el otro que viene y dice 2 o 3 cositas. ¿Y a quién cree que escuchó Dios? Al que dijo 3 cositas, porque esas fueron sinceras y de corazón. Lo otro era una oración adornada, con palabras lindas. A Dios no lo conmueve eso. Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Y lo que le pedimos y lo que hacemos, no las palabras o cómo lo decimos. Porque muchos pueden venir acá y figurar, muchos pueden venir y engañarnos, porque a las personas, vos podés engañar a las personas, pero a Dios y al Espíritu Santo no los vas a poder engañar jamás. Y lamentablemente, la excusa ya es un vicio. Yo acá puse, te lo voy a leer. Le digo, la excusa se ha vuelto uno de los vicios, y lo subrayé, más grande que podemos ver en el mundo de hoy. Nos hemos vuelto adictos a las excusas y estas se han convertido en un mal hábito que no podemos controlar. La excusa está muy asociada a la mentira, al engaño y por ende es pecado. Las excusas muestran falta de interés por algo o por alguien. Nuestra falta de humildad, porque muchos de los errores que cometemos también lo queremos disfrazar con una excusa por nuestras malas acciones. O sea, fíjense acá lo que es la excusa y lo que lleva la excusa. Yo acá marqué vicio, adicción, adictos y mal hábito. Es lo que hace la excusa. Fíjense las cosas que hace. Y todo esto va en contra de Dios esto, porque todo esto es pecado. Transmítanle vicio a qué, y puede ser vicio a muchas cosas. Adicción, ¿cuántas adicciones hay? Hábito, mal hábito, que a Dios no le agrada. Entonces, es algo muy fuerte esto, pero tenemos que salir de esto. Y vamos a leer en la palabra, pone Brian Génesis 3:13. Es conocido, pero vamos a la Biblia ahora. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es eso? Excusa. En el capítulo anterior, el hombre también, ¿qué dice el hombre? La mujer que tú me diste, excusa. Fíjese cómo el hombre, ella de poner excusa, y lo que le libro que significa la excusa. Delegar la responsabilidad, no, hacete cargo. No sé si ustedes se ponen a pensar cómo hubiese sido nuestra vida si el hombre y la mujer no hubiesen pecado. Y fíjense las consecuencias que tuvieron después. Porque Dios los maldice a los 3 después de este hecho. Maldice al hombre, con el que se va a tener que trabajar y ganar el sudor, que es lo que estamos padeciendo todos.
Muchos tienen la bendición que trabajan en un trabajo que les gusta y la mayoría no. Estamos trabajando en un trabajo que no nos gusta, pero lo tenés que hacer, porque tenés que comer y tenés que vivir. A la mujer le dijo que iba a sufrir con dolor el parto. Y a la serpiente la maldijo y le dijo que se iba a arrastrar. O sea, fíjese, ¿qué te está diciendo Dios? Que odia la excusa, odia el pecado, no al pecador. Pero las consecuencias las vamos a tener. Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las tenemos y las vamos a padecer. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta? Lo echó del huerto, lo echó del paraíso. Ellos ahí tenían todo, no tenían que hacer nada. No se preocupaban como nosotros ahora, que va a comer, hay que trabajar para comer, no, ahí agarraban la fruta, comían. Estaban en la gloria ahí. Entonces nosotros ahora, yo me ponía a pensar, la vida que sería ahora de nosotros si no hubiésemos pecado. No te tendrías preocupado por estar trabajando, por la casa, por las cuentas. Si todo eso lo provee Dios. Nosotros no tendríamos que hacer nada, tendríamos que haber disfrutado, sería otra vida totalmente diferente, que era la que realmente Dios quería para nosotros. Pero a través del pecado y de las excusas, Dios los echó del Edén. Y no solo que los echó, sino que también los maldijo. Entonces fíjese dónde te lleva la excusa. Entonces tenemos que dejar de poner excusa y empezar a mirar a Dios, porque nos perdemos los planes y las bendiciones, porque eso nos aleja de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero las excusas nos alejan de eso y nos perdemos la bendición aparte. Amén. Vamos a leer otro pasaje también. En Mateo 22, del 1 a 14, una historia conocida, pero también ahí... Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a estos que quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados han sido, muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, le ofrendaron y lo mataron. Al oír al rey se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Más clarito, échale agua, dirían los chicos ahora. Fíjense cómo acá Dios siempre en esa época hablaba en parábola para que la gente entienda de esa época. Y muchos van a ver que está relacionado con la fruta, con la vid, con el campo, con los animales, porque es lo que ellos estaban viviendo en ese momento, entonces así se iba a asegurar de que lo entiendan. Porque muchas veces nosotros queremos hablarle a uno que no está preparado con palabras y cosas que no te va a entender nada, en vez de hablarle sencillo. Por eso tenemos que nosotros ubicarnos cuando predicamos, con quién hablamos, a dónde vamos, porque tenemos que cambiar nuestras prédicas o cómo hablar. Porque hay que hablarle de otra forma. Y Dios en ese momento le hablaba así porque sabía que lo iban a entender. Acá habla del rey. El rey sería Dios, Jesús y el Espíritu Santo, las tres personas en uno, que ahí habla cuando Él nos está esperando con la mesa del Cordero a todos los que vamos a ir al cielo, obviamente. Y acá habla de todas las excusas que fueron poniendo. En la versión acá Reina Valera habla que uno decía que recién se había casado y que tenía que estar con la mujer. Otro que había comprado un campo y que tenía que ir a verlo. Y así diferentes excusas. Excusas.
Porque vos tenés plata, mandá a tu capataz, andá a ver el campo. Te casaste, de última andá con tu mujer a la fiesta, así un casamiento. O sea, y te das cuenta que son todas excusas. Entonces se enojó el rey y después hay una parte donde algunos fueron más allá y lo mataron. Bueno, él tomó represalias. Y ahí habla también de uno de que no estaba vestido acorde y lo echaron. Y eso nos pasa ahora a los cristianos en la actualidad. Como yo le digo, tenemos que estar preparados, porque primero no sabemos cuándo Él nos va a venir a buscar y tenemos que estar limpios, porque el pecado no entra al cielo. Entonces también tenemos que estar preparados, amén. Por eso les digo, hay que analizarnos y realmente tenemos que no solo querer, sino hacer. Por eso me gustaría que realmente esta palabra la mediten, se la lleven, la mastiquen, porque para que vean cómo están ustedes en su vida y si realmente quieren cambiar, amén. Aparte, es como les decía, estamos tan acostumbrados muchas veces a poner excusas y a mentir también a la gente, que también caemos en la de querer mentirle a Dios. Y sabemos que Dios no lo podemos engañar. O sea, pero muchas veces ya estás tan acostumbrado que ya hasta a Dios le mentimos. No, vivimos poniendo excusas, como yo digo, hasta para venir a la iglesia, para todo. No, llueve, hace calor, hace frío, hace todas las excusas que tenemos que poner. Y se creen que nosotros nos gusta el calor o el frío, nos gustaría quedarnos en mi casa. A mí también me gustaría quedarme en mi casa. Pero tenemos que venir acá, a alabar a Dios, agradecer a Dios, a predicarle a ustedes. O sea, tenemos un compromiso también con Dios. Pero metemos excusas. Y no nos damos cuenta justamente, yo puse acá, cada vez que podemos una excusa a Dios, le estamos diciendo, tú no vos sos importante para mí. Fíjate cómo lo ve Dios a eso. O sea, no me importás. Tengo otras prioridades. Eso le llega a Dios cuando nosotros ponemos excusa. Se nos pasa nuestra vida poniendo excusa a Dios, a sus planes, a sus propósitos. Ponemos excusas, bueno, para venir a la iglesia, para no servir, para no comprometernos. Y así se nos va la vida y mientras más excusas le ponemos a Dios, más nos alejamos de la salvación y más miserable se nos hace nuestra vida. Fíjese cómo terminamos. Ahí está, el 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Bueno, eso también es bíblico. Todo lo que vos sembrás y lo que das, vas a cosechar. Si vos sos una mala persona, si vivís poniendo excusas, y bueno, no esperés cosechar cosas buenas. Si vos no te la jugás por Dios, Dios no se la va a jugar por vos. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que las decisiones las tomamos nosotros y también las consecuencias. Dios nos libra y nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. Porque dijimos que la excusa era un pecado. Entonces Dios odia el pecado. Por lo tanto, nunca nos va a levantar de las excusas. Es una decisión nuestra. Así que los animo a que mediten esto. Y ahora les voy a leer lo último de cómo podemos salir de la excusa. Hablaremos todo de lo malo, vamos a ver algo de lo bueno. Pero lamentablemente era necesario hablar más de lo malo porque es lo que estamos viviendo ahora. Y lo que más hacemos mal, que bien. En este caso, ¿no? Que hablamos de la excusa. ¿Cómo podemos dejar la excusa? Yo dije, acá puse, tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Puse yo acá. De mi vida. Después la familia y después todo lo demás. O sea, tenemos que marcar las prioridades. Y muchas veces esto lo sabemos, pero no lo queremos hacer, o porque nos queda más fácil otra cosa. Entonces, pero acá siempre se enseñó que primero está Dios y después viene todo lo demás. Y muchas veces con las excusas y cuando lo que hacemos, lo estamos poniendo a Dios en el último lugar. O sea, invertimos todo. Entonces, para dejar la excusa, ¿qué tenemos que hacer? Yo puse acá uno, definir nuestras prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué van a poner en su prioridad? Primero a Dios, primero su trabajo, primero tu familia, primero tu esposo. ¿Qué vas a poner? Usted. Lo primero que tenemos que hacer, somos inteligentes, es ponerlo primero a Dios. Es fácil la respuesta. Pero es tan fácil la respuesta como que depende también de ustedes lo que van a hacer. Porque también depende a dónde se van a ir, como ya les dije. O sea, Dios en su palabra fue claro y es claro a dónde van a terminar.
porque la boda ya está toda preparada, la comida. Pero dice que muchos son y pocos escogidos. ¿Y por qué dice porque son pocos escogidos? ¿Porque Dios es malo? No. Porque al Dios darnos el libre albedrío, lamentablemente sabe que no todos van a ser salvos, pero por culpa de nosotros, no por culpa de que Él no quiere. Porque Él murió en la cruz por toda la humanidad. Y Él quiere que todos se salven, pero nosotros somos lo que no queremos. Porque cuando nos vayamos arriba, Él te va a decir, acá, esta es tu vida, esto es lo que vos hiciste. Depende de lo que vos hiciste, a dónde caiga la balanza y a dónde te vas a ir. O te va conmigo o te va al infierno. No hay medias tintas, acá no hay purgatorio. O sea, purgatorio está acá en la tierra, no allá arriba. O sea, o te va para un lado o te va para otro. Dios odia, como dice su palabra, al tibio. ¿Qué dice? Al tibio lo vomitaré, dice. Prefiere que esté frío y no tibio. Entonces, tenemos que tener en claro esa prioridad. Aprender a asumir compromisos y responsabilidades. Esa es otra cosa, que muchas veces no lo hacemos cuando estamos llamados para servir. Esa es otra de las palabras que yo ya les di, lo que era el siervo que dio a prueba y cómo teníamos que manejarnos. Y muchas veces acá no lo estamos haciendo. Por ejemplo, los miércoles en la oración. Más la gente que está trabajando. Tienen que pasar todos. Y es todos, no siempre lo mismo. Porque eso es responsabilidad. Y aparte vos así le estás dando buen ejemplo al que está en el pueblo y no está trabajando justamente, que está viendo tu ejemplo. Porque eso es lo que Dios quiere. No solo los pastores. Porque si no es fácil, que hagan todos los pastores. Y no se puede. Por algo los pastores delegan. Los ministerios, los líderes, los colaboradores, porque no puede hacer todo. Hay un momento que los pastores pueden orar por otro, pero también vos tenés que orar por vos mismo, vos tenés que orar, reprender. Porque Dios te dio la autoridad a vos también para hacerlo. Y muchas veces Dios no obra porque Dios no quiere obrar porque está esperando de nosotros mismo, no del pastor o del líder, porque si no es fácil. Así es fácil. Pastor, ore, tengo trabajo y ore. Y yo me quedo en mi casa, me pongo a ver la tele. Pastor, ore porque tengo que rendir mañana y no es así. No es así. Eso lo puede hacer uno que recién arranca, que es nuevo. Pero ya el cristiano de años ya no, basta. Ya tenés que empezar a hacerlo vos. O sea, el pastor va a estar, sí, para las cosas que vos no podés superar, que no nos cuesta a todos. Y bueno, para eso sí. Pero para las cosas cotidianas o las cosas, vamos a decirle más fácil, más simple, tenés que hacerlo vos. Obviamente que cada uno tenemos cosas que nos cuesta más que otro. A lo mejor cada uno sabe qué parte le cuesta todavía. Está bien. Pero hay otras cosas que no. Y bueno, enfócate en las que más te cuestan. Amén. Aprender a decir la verdad siempre. Porque las excusas se fundamentan en el engaño. ¿Ves como yo le dije cuando di el ejemplo acá de pasar a orar? Muchas veces los pastores tienen que saber quién quiere orar, quién no. Porque muchas veces ya ha hecho esto. ¿Vos te imaginás que le hagas eso a una persona que no quiere orar? ¿Que no le interesa? ¿Qué puede pasar? Que se coma un desprecio delante de todo y no es que va a quedar mal el pastor, va a quedar mal la persona. Porque entonces para evitar eso, ustedes tienen que venir acá y decirle, mire pastora, yo tengo este problema. Tuve un problema y tengo, por decirte, un miedo escénico a orar, así que a mí ni se le ocurra darme el micrófono. Un ejemplo. O otro que diga, pastora, sinceramente no me interesa orar, no quiero orar, así que no me dé el micrófono nunca, ¿sabe? Porque no me interesa por ahora, no quiero. ¿Es respetable? Está mal, obviamente que está mal, pero bueno, es respetable. Dios dio libre albedrío. Acá nadie se va a obligar a hacer algo a nadie, pero después cada uno tiene su consecuencia por las acciones que nosotros tomamos. Tenemos consecuencias. Y esto no es una amenaza, sino algo que está en la palabra y que Dios obra por lo que dice en su palabra. O sea, los perjudicados somos nosotros, no los pastores o Dios. Nosotros, nos jodemos nosotros mismos, pero cada uno, Dios dio libre albedrío. O sea, vos no querés pasar a orar, perfecto. No te querés comprometer, vení y decís sinceramente y no hagas perder tiempo a los otros también. Porque el tiempo de los otros también vale como el tuyo.
Entonces, si vos te anotás un ejemplo, te anotás para servir y ya hacés la mitad de lo que tenés que hacer, o no venís nunca, o cuando te toca servir me venís metiendo excusa. No, vos sabés que no puedo hoy porque se me complicó, ponele una vez que te sea, pero no siempre, porque no, uno no es tonto tampoco. O sea, si vos te anotaste para algo, cumplí, si no, afuera. Dale lugar a otro, pero si te comprometete en serio, no a media, porque no sirve a media. O sea, porque ya te digo, aparte traes problemas también, porque acá la iglesia está organizada de tal forma, ustedes ven a los hermanos en sus puestos, y si un hermano X le toca venir y no viene, bueno, hágase responsable y llame a otro. O sea, pero no que no viene y no se calienta, dale, ya está, no, echa punto. Y después venís y te encontrás que no hay nadie en ese sector. ¿Ustedes se imaginan qué pasaba hoy si yo no decía nada y no venía? ¿Quién predicaba? Iba a tener que salir el pastor. Y ustedes se iban a dar cuenta que algo que no preparó, porque va a agarrar así, bueno, va. Pero uno se da cuenta. Entonces tenemos que ser responsables. O sea, todo en cada área que nos toca, eso es parte. Porque también nos beneficiamos todo y bendecimos a todos, porque somos un cuerpo. Entonces, todos nos bendecimos con todo, pero tenemos que también ser responsables. Después, aprender a ser humilde y reconocer tus errores cuando fallás. Cosa importante que a algunos a lo mejor les cuesta. O se piensan que nunca falla, son perfectos. Nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Nosotros vamos camino a la perfección, que tampoco la vamos a conseguir porque somos humanos, la carne nos tira, siempre pecamos. Entonces el único perfecto va a ser siempre Dios. Uno va camino a eso, pero no es que va a decir yo voy a llegar a ser perfecto como Dios. No, mentira. Porque siempre vamos a tener algo. Dios es perfecto, nosotros no, porque la carne te tira, el pensamiento, cualquier cosa. Dios es perfecto y es libre de pecado, porque Él nunca ha pecado, Él no sabe lo que es el pecado. Él se hizo cargo de nuestros pecados, del mundo, pero Él nunca pecó. Fíjense en su palabra cómo le respondió al diablo cuando lo tentó. Y muchas veces nosotros hemos caído en tentaciones, o el hombre, o la mujer, que vos sabés que no tenés que hacer y sin embargo lo hiciste igual. Entonces, también tenemos que tener claro eso. No es fácil el camino del Señor. Yo tampoco le voy a decir, como han hecho mucho erróneamente, de enseñar, de decir, no, venía al Señor que camina de rosa, te va a salir todo bien, todo perfecto, es el cielo en la tierra. No, te estoy mintiendo si te digo eso. Al contrario, va a ser peor. ¿Por qué? Porque el diablo te va a atacar más. Porque vos vas a estar con Dios. O sea, vos mientras estás en el mundo, estás con el diablo, entonces el diablo no le importa, ya está con él. Vos te morís y te vas con él. Él va a atacar a quién, a las personas que sirvan a Cristo. A ellos va a tratar de atacar, hijo. Entonces, no es que todo va a ser color de rosa, no, vas a disfrutar de las bendiciones, te vas a gozar en Dios, pero también vas a sufrir. Y vas a sufrir más que antes. ¿Por qué? Porque vos estás en un camino donde le molesta al diablo. Entonces, eso también hay que decir la verdad, no hay que ir mintiendo. Entonces yo no le puedo decir a otro y pararme acá y decir, no, es perfecto el camino del Señor. Es el cielo en la tierra. Mi vida es excelente. Soy blanco ala, no me destello un pecado ni nada. Me convertí y se terminó mi pecado. Dije, te estoy mintiendo si te digo eso. Entonces hay que decir la verdad, hermano, y hay que confrontar y hay que decir, aunque muchas veces entiendo que también va en el carácter de la persona, pero bueno, hay que buscarle la vuelta o hay que buscar a la persona correcta y que se los diga, porque también la palabra dice que tenemos que exhortar a las personas, exhortarnos entre nosotros y decirnos las cosas. Porque también Dios te va a juzgar a vos. Si Dios te puso una palabra para una persona, X, y tenés que ir y decírselo. Y de última, si no te animás por algo, bueno, decíselo a otro que se lo diga, pero decíselo porque le estás robando la bendición a esa persona. Porque por algo Dios te mostró a vos que le digas algo a esa persona. No es aconsejable que lo haga otro, lo tenés que hacer vos, porque por algo Dios te lo mostró a vos, no a mí. Y porque la bendición te la vas a perder vos. Entonces, tenemos que también ser obedientes a Dios, porque en la obediencia está la bendición. Hay un montón de casos en la Biblia. La otra vez estábamos haciendo un estudio
con el pastor Esteban que estábamos haciendo y nunca me lo había visto así con Salomón. Con el tema cuando él murió. ¿Usted qué piensa? ¿Que Salomón se fue al cielo o al infierno? ¿Se preguntaron eso? Que yo nunca tampoco me lo había preguntado, pero muchas veces si yo voy a la palabra, a la palabra cruda, digo se fue al infierno. Porque él terminó como desobedeciendo a Dios, adorando ídolos. O sea, su vida fue un triste final tuvo él, como rey. Empezó con toda la pompa y la gloria y terminó mal. Pero tampoco yo le puedo decir, o sea, si yo me dio la palabra, digo, sí, se fue al infierno, porque Dios, Pero no sabemos si en el último minuto él se arrepintió y Dios se lo llevó con él. Eso lo sabe Dios y él. Pero fíjese dónde te lleva la desobediencia también. Si no obedecemos, si no somos sinceros con Dios y si no nos pedimos perdón. Salomón, sabiduría. No hay otro como él, dijo la palabra de Dios. No va a haber otra persona más sabia que él. Y sin embargo, ¿cómo terminó? ¿De qué le sirvió tanta sabiduría? Si no obedeció, no obedeció a Dios. ¿Cómo terminó David? El padre de Salomón. Él sí se fue con Dios. ¿Qué dice la palabra muchas veces? O me lo ha hasta dicho a mí, que me sorprendí también. Vos tenés el corazón como David o como Dios, cuando el trato que tenía David con Dios. Porque ¿qué tenía David? David hizo todo en la tierra, todo lo malo lo hizo David, como también muchas cosas buenas. Pero David se arrepentía, se humillaba y enseguida no dejaba pasar. Entonces, ¿él cómo terminó David? Terminó yéndose con Dios, porque él se arrepintió siempre, reconoció sus errores y también las padeció. Porque en la Biblia cuenta todo lo que él tuvo que después soportar por su pecado. Porque no es que color de rosa, ay, sí, Señor, me arrepiento, gracias, amén. No, las consecuencias las tuvo y graves. Es más, él por ser rey, en una mala decisión que tomó, padeció el pueblo también, que lo dice su escritura. Cuando él mandó a censar al pueblo y Dios le dijo que no. Por eso muchas veces las decisiones que tomamos, una cosa es que tomemos decisión para nosotros, pero otra cosa es cuando tenemos que pensarla muy bien cuando dependen otras personas de las decisiones que tomamos nosotros. Porque podés hasta matar o aniquilar a la otra persona. Por eso tenemos que pedirle sabiduría de ellos, amén. Y bueno, como último puse, lo más importante, depende de ser como Jesús, en una relación cercana a Él. O sea, tenemos que aprender a ser como Jesús. Y sabemos que Jesús y Dios son la misma persona, pero fíjense la relación y la cercanía que tenía con el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa relación con Él. Y eso nos va a llevar justamente a no poner más excusas, porque nos vamos a fortalecer. Ustedes piensen cuando los que están casados ahora acá. ¿Cómo conociste vos a tu señora? Pasaste de conocerla, de tener una relación, a estar, a hablar, a relacionarte, a tener una relación. O sea, bueno, eso lleva tiempo. Y bueno, es lo mismo con Dios, es lo mismo. Tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda. No es fácil porque a mí también me cuesta eso. Muchas veces pongo excusa también. Eso. Y también me cuesta. Pero bueno, Jesús justamente dio un ejemplo. Él bajó, se hizo hombre, hizo todos los pasos que tenía que hacer. Y quien nos dio a nosotros un claro mensaje a nosotros. O sea, si él lo puede hacer, y como hombre, y padeció, no es que él bajó a la tierra y tenía un ángel al lado constantemente que... No, él muchas veces demostró que padeció su carne también. Hizo ayuno, 40 días, tuvo tentaciones. Y es como yo le dije, nosotros no tenemos acá en este momento, y los que sigan peor todavía, con las comodidades que tenemos, no podemos compararnos con lo que vivió Jesús allá en el desierto, el calor. Nosotros acá ponemos, no voy a la iglesia, hace un calor afuera, me quedo acá con el aire en mi casa. Y lo que padeció Jesús en el desierto, caminando, todo, y ustedes se quejan de acá. Tienen auto, moto, plato volador, tienen alguno de todo, y siguen poniendo excusas. No, que hace calor, y acá en la iglesia tienen aire acondicionado. ¿Se dieron cuenta? Excusa. Lamentablemente, no es lamentablemente. Lo bueno que ahora Dios le habló hoy, y espero que esto le sirva para que haya un cambio realmente en su vida, porque ya saben dónde van a terminar si no. Y cómo Dios trata la excusa y cómo Dios odia la excusa.
Y se lo mostré en la palabra, en los versículos de cómo terminaron esas personas. Porque les repito, Dios no está esperando arriba, pero van a ser pocos los que vamos a llegar ahí. Depende de nosotros, de la decisión que vos tomes hoy. De aquí para adelante, pónganse que ahora no sabía lo que era la excusa y bueno, ahora Dios hoy le trajo luz, lo que es. Ahora, hoy es un nuevo renacer en su vida. Hoy depende de ustedes. ¿Qué van a hacer hoy con las excusas? Amén. Así que bueno, eso es lo que le quería compartir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva posibilidad que tenemos de un día más de vida. Vemos y te damos gracias porque justamente estamos en este tiempo de gracia tuya, porque estamos vivos gracias a vos, a tu gracia, porque sabemos que somos pecadores, nos reconocemos y sabemos que tú tienes esa misericordia constante en nuestra vida, Señor. Te pedimos que realmente tú nos ayudes y a no poner más excusas, Señor. Sabemos que nos cuesta por ahí porque la carne nos tira, somos humanos, pero queremos realmente tener esa relación como tú tenías con el Padre, Padre Jesús. Que realmente nosotros, Señor, podamos tomar tu ejemplo y poder tener esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Señor, que podamos sentirte, que pueda fluir, Señor, que podamos tener esa relación como tenemos con nuestras esposas, los que estamos casados, que es una relación de conocimiento y muchas veces el conocimiento también nos llega a la charla, al hablar, y sabemos que tú eres nuestro Padre y muchas veces nos olvidamos o no te oramos o no te pedimos, como muchas veces hablamos con nuestras esposas, Señor. Queremos que realmente tú toques nuestro corazón, que nos saques esa vergüenza si alguno todavía la tiene, para que realmente pueda hablar contigo y tú puedas hablar con él, Señor. Que realmente tú nos ayudes a poder cambiar, a poder dejar las excusas, a ponerte a ti en primer lugar. Tú tienes que ser la prioridad de nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias y seguimos en tu presencia. Amén.